Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente en nuestro tercer tema. Espero que los dos anteriores hayan sido claros y específicos para que nosotros podamos entender qué es lo que somos, hacia dónde vamos, cómo calificarnos a nosotros mismos en la vida, qué es lo que tenemos que hacer. Y también esto ya es como para que mucha gente entienda que la vida solamente es una escuelita. El que, el que quiere vivir bien la vida tiene que entender de que nos, nos- todos nosotros estamos protegidos. Todos. ¿Estás pasando por un mal momento? Eso puede ser karma, pero no te metas en la cabeza de que todo es karma y karma y karma y que todo te va mal y que es un castigo de Dios, porque las cosas no son así. Que se te meta bien en tu cabeza de que todo esto, lo que es lo que llamamos vida, en realidad esta es la escuelita, en donde mucha gente al no saber y por la ignorancia, ya saben lo que es ignorancia, es falta de datos, eh, uno al no saber y al no conocer, pues simplemente pierde los papeles y comete errores aún mucho más grandes. No, uno tiene que entender de que es como si uno hace mal las cosas, es como repetir de año. Por supuesto, pues que no es agradable repetir de año en el colegio, ¿no? Entonces, es más o menos así. Entonces, nosotros para poder avanzar y evolucionar, porque para eso hemos venido, tenemos que conocer todo este tipo de temas, ¿ya? Entonces, ahora, también por otro lado, la gente, muchas veces hay tantos suicidios y hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Entonces, ahora es buen momento para poder entender qué cosa es la muerte, qué es lo que muere en nosotros y qué es lo que no muere, porque ya en el tema anterior hemos estado hablando acerca de nuestros trajes de boda, que son nuestros cuerpos existenciales, que son, nosotros somos como Dios multidimensionales, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver qué es lo que pasa cuando uno muere y por qué es esto y cuáles son las leyes y sus fundamentos, ¿no? Entonces, cuando uno muere, en realidad no muere, ¿no? Porque ya hemos hablado que somos chispas divinas envueltas en un cuerpo físico y que nuestra alma está embutida en nuestra sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando digamos, pasa un periodo de años, etcétera, etcétera, hemos cumplido con los objetivos o no en la vida material y de repente ya pues nos toca morir? Morir en realidad es como decir cumplir un ciclo. Y si nosotros despertamos conciencia, nos va a pasar algo muy simpático. ¿Por qué? Porque viene el ángel de la muerte cuando uno es consciente. Cuando uno es consciente recuerda eso, pero cuando no, igual viene el ángel de la muerte, conversa con nosotros, pero nosotros por nuestra propia inconsciencia no lo recordamos. Y viene y nos dice, bueno, usted dentro de 3 meses, porque es más o menos el tiempo que te avisan, usted dentro de 3 meses, en tal fecha, a tal hora, va a dejar su cuerpo físico, usted me va a acompañar. El ángel de la muerte en realidad no es esa calavera, porque esa calavera que se ve y viene con una guadaña, esa guadaña efectivamente corta el cordón de plata, que es el que une al alma con el cuerpo físico. Entonces, de ahí, de ahí es donde Él nos puede llevar, pero Él nos avisa. Nos avisa con 3 meses de anticipación para que, y nos dice todavía, para que arregle sus papeles. O sea, el ángel de la muerte es un ser muy bello, no es esa calavera, porque de esa manera, con esos trajes, se administran los ángeles de la muerte. Pero si se sacan ese antifaz que tiene, pues simplemente el ángel es hermoso, ¿no? Es muy bello. En fin, entonces cuando ya viene el ángel de la muerte y corta el cordón de plata con la guadaña, ya el cuerpo vital, que es el que le daba vida al cuerpo físico por las energías, ya no puede revitalizar, por más que se acerque al cuerpo físico, ya no le puede dar vida. ¿Por qué? Porque salió lo que le daba vida al cuerpo físico, que es el alma.
El alma salió de ese cuerpo físico. Entonces, ¿qué es lo que muere? Lo primero que muere, evidentemente, desde que le cortan el cordón, es el cuerpo físico. Es lo primero que muere. Las células ya se apagan y se acaban. El cuerpo vital también muere, pero no de inmediato. Más o menos se demora, digamos, dependiendo de la vitalidad que haya tenido, porque en eso se basa todo. De acuerdo a la energía que uno haya podido captar, ese cuerpo vital te puede durar 24 horas, 48 horas o algo más. Y de ahí se apaga. Y de ahí desaparece y regresa otra vez a de donde lo trajo la naturaleza. Porque todo lo que es naturaleza somos nosotros. Ya, entonces tenemos que el cuerpo vital se va, el cuerpo físico se va. ¿Y qué es la otra parte que se va? Se va también la personalidad. Nosotros tenemos 108 existencias. Entonces tenemos 108 oportunidades. ¿Para qué? Para poder hacer que el Cristo ingrese en nosotros y poder regresar a la diestra de Dios Padre, regresar a Dios, regresar al absoluto. Para eso, ¿no? Tenemos 108 existencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tenemos 108 existencias, vamos a tener 108 personalidades distintas. Y podemos regresar como hombres, como podemos regresar como mujeres. Entonces, ¿qué es lo que sucede si es que, digamos, uno ha sido en una existencia mujer y a la siguiente existencia viene como hombre? Sería absurdo que conserve su misma personalidad. ¿Por qué? Porque esa personalidad le traería muchos problemas. Entonces, esa personalidad también se corta y también se queda. Lamentablemente la gente cree que el alma es el fantasma, es esa personalidad. El fantasma es la personalidad del muerto, no es el muerto, no es el alma del cuerpo muerto, no. El fantasma es otro, es una energía que uno va creando y va formándose, que después ya veremos que es hasta piedra de tropiezo para nosotros, ciertas características que creamos en nuestra propia personalidad, que nada tienen que ver con los defectos. Bueno, que tienen que ver con los defectos, pero que son cosas diferentes. En fin, entonces, ¿qué es lo que sucede entonces con ese fantasma? Ese fantasma se puede quedar acá y ya él vive un poco más. Lo natural y lo normal es que por las características de la fortaleza del muerto, entre comillas, eso puede durar una semana, 10 días, y de ahí se volatiliza y vuelve a los estados de la naturaleza y de ahí se queda. Pero no, nosotros le damos energía, por ejemplo, ¿por qué? Porque tenemos que entender de que nosotros somos eternos. Y entonces al muertito nosotros le hacemos misas, y esas misas son con la invocación y con el nombre de esa persona, le está generando la energía por la oración, porque todo el mundo ora, y la oración es energía. De eso se alimenta el fantasma y vive un mes más, 2 meses más. Y también aprenden, algunos de esos fantasmas, aprenden cierto tipo de mañoserías, vamos a llamarlo así, y buscan que chupar energías por aquí y por allá. Tema aparte, en otro momento lo vamos a tocar. Solamente queremos saber las características de lo que significa la muerte. Entonces, cuando uno muere, a nosotros nos hacen la misa diciendo: Dios mío, tenlo en la gloria y lo vas a tener a tu diestra. Eso es imposible. En una vida, en una existencia, es casi imposible que nosotros podamos evolucionar de seres humanos a cristificarnos y a convertirnos en dioses, porque todo eso es un proceso. Entonces necesitamos varias vidas y para eso es imposible. Entonces nosotros no nos vamos a ir a la diestra de ningún dios ni de nadie por el estilo, sino que nos van a poner en stand-by. No al fantasma, que ya hemos dicho quién es, sino al alma. Al alma la llevan inconsciente, la llevan al purgatorio. ¿Dónde está situado el purgatorio? En el primer infierno. No es un solo infierno, son 9 infiernos. Entonces, en el primer infierno no es el llanto ni el crujir de los dientes. Es un lugar
donde vamos nosotros con nuestras propias apetencias, con, ¿no?, el alma inconsciente, va a vivir. Si acá vivía con sus 2 hijos y tenía un trabajo de administración, allá en el purgatorio va a tener su trabajo mental de administración y va a tener sus 2 hijos mentales y va a tener su mujercita mental, y así va a vivir en un estado de fantasía y de ilusión. ¿Por qué? Porque esa persona todavía no tiene al Cristo, por lo tanto significa de que no ha despertado conciencia y vive en una hipnosis mental creada por él mismo. Porque, ojo, nosotros vivimos en este mundo con una hipnosis que en el Oriente se le llama Maya, que es una ilusión, que es un espejismo, que estamos creyendo cosas que no son allá también. Por eso es que se dice que el nacimiento, la gente no se acuerda. ¿Tú te acuerdas cuando has nacido? ¿Tú te acuerdas cómo has nacido, a qué hora has nacido, cómo saliste del vientre de tu Santa Madre? ¿Tú te acuerdas? No, no te acuerdas. Han tenido que pasar muchos meses o muchos años para recién por ahí acordarte de algo. ¿Por qué? Porque estás viniendo de otra dimensión, porque en realidad tu madre te trae de otra dimensión, ¿no? Entonces tienes que recibir un duro golpe para poder despertar en esta dimensión como debe ser. Pero la conciencia no, o sea que de nada nos vale la inteligencia, porque el que se acuerda de todo es la conciencia, que es el nivel búdico, ¿entiendes? Entonces, cuando uno nace, pasar de una dimensión a otra dimensión te hace perder todo lo que traías desde antes. Cuando uno muere, es la misma cosa. Pasar del mundo material al otro mundo, a la quinta dimensión, va a hacer de que pierdas todo lo que hiciste acá. Y ya no lo vas a recordar. Pero vas a vivir mecánicamente, con leyes mecánicas allá, como has estado viviendo mecánicamente acá. 108 existencias, y acá tenemos 48 leyes mecánicas. Entonces, cuando ya llega su momento, ya llega un momento en que tienes que regresar, del purgatorio te saca. ¿Quién te saca? Tu padre. ¿Quién te saca? Tu madre. Y aquí, la madre, que es la conocida como el Espíritu Santo. Entonces te llevan a un lugar que es un poco, ¿qué te digo?, fuerte, y ahí está también con su máscara 48 ángeles, ¿no? 42 ángeles, y con su regente adelante. Entonces el padre se queda quieto, tú como alma estás ahí esperando, mudo, porque estás en estado de hipnosis, que ni te acuerdas, y tu madre, que está al costado izquierdo, al otro lado, tu madre es la que es tu abogada defensora. Ahí te pesan en la balanza tus buenas obras, tus malas obras, ahí te medirán tus riñones y tu columna, como lo dice Hermes Trismegisto, y de ahí sacan tus conclusiones. Si es que tienes que sacar, tienes que venir como hombre, tienes que regresar como mujer, a qué país vas a ir, qué cantidad, cómo vas a estar en tu economía, cuál es tu karma, cuál es tu dharma, porque si hiciste malas obras en tu existencia pasada, tienes que venir como pobre. Tienes que venir como pobre. ¿Por qué? Para que sientas el rigor educativo de las leyes del karma, y para que entiendas que las cosas malas no se hacen las cosas honorables y rectas y correctas. Entonces de ahí es donde ya uno poco a poco vuelve a adquirir cierto tipo de conocimientos, y de ahí es donde ya te dicen a dónde te vas a ir. Ahí es donde te dan a la mamá con ciertas características genéticas, ahí es donde te dan al papá también con lo mismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por tu bien psicológico. Porque la idea es evolución. La idea es que cada uno, acá no se trata de castigos ni de premios, no. Acá se trata de situaciones educativas, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, la muerte en realidad no existe. Entonces uno dice, yo no hubiera querido tener a mi padre, a este papá, porque si mi papá no hubiera sido así, yo sería así. Ojo, cada uno tiene la vida que se merece, cada uno tiene los padres que le corresponden. ¿Por qué? Por su karma, por las buenas obras, por las malas obras que hiciste en tu existencia anterior, por tu grado de energético, porque uno no debe de morir
mal. Uno no debe de morir enfermo. El cuerpo, uno tiene que echarse a dormir y de repente por ahí amaneciste que ya el ángel de la muerte ya te llevó. Sin sufrimiento. Esa es una buena muerte. Porque la gente que se muere, que deja su cuerpo físico, que desencarna con mucho dolor o con muchos meses sufriendo y todo lo demás, eso es porque no hemos obrado bien energéticamente ni amorosamente en el mundo material. ¿Ya? Entonces, hablar de lo que de la vida, de esta vida, no es lo que uno cree, porque uno piensa que el sistema, que la sociedad es lo mismo que la vida, y la vida no es lo mismo que el sistema y la sociedad. Nos hemos metido en un estado de hipnosis tan profundo que le hacemos caso a lo que es el dinero y el sistema y su rigor y sus propias leyes, que no entendemos para qué estamos acá, cómo se vive la vida, cómo se llena uno de abundancia y cuál es el plan de Dios para nosotros. Porque ojo, ya sabemos que Dios nos está acompañando. Y este no es un valle de lágrimas, este no es un mundo de sufrimientos, es un lugar donde tenemos que aprender y que tenemos que pasar por ciertas pruebas, porque si no, ¿cómo sabemos que hemos aprendido o no hemos aprendido? ¿Entiendes? Ya. Eso es lo que significa la muerte y todo lo que tenemos que comprender acerca de nosotros. Espero que les haya gustado este tema. Hasta el próximo envío. Gracias. Chao.